¿Qué les van a preguntar en el examen? Solo algo así como 5 cosas, realmente no les van a preguntar mucho de hidrodinámica. Les suelen preguntar los conceptos de densidad, les suelen preguntar densidad, presión, principio de Pascal y principio de Arquímedes. Yo creo que con esos 4 temas o 5 es más que suficiente en la parte de hidrodinámica. De hecho, el examen le ponen más peso siempre en la parte de cinemática y dinámica. Pero bueno, vamos a seguir con esto. Bueno, antes de seguir con la hidrodinámica necesitábamos conocer el concepto de densidad. Que es la cantidad de materia en un cierto volumen. Vimos Profesor, un ejemplo. Mande. ¿cómo cuántas preguntas vienen de la cinemática y dinámica? Bueno, por lo que he visto en los exámenes de simulación les ponen como... Bueno, tomando en cuenta que son, si no estoy mal, 16 preguntas. He visto que les ponen como 5 o 6 de cinemática y dinámica. Siempre es como lo que más peso le ponen. Pero aún así no es algo absoluto, vaya. A lo mejor lo han ido modificando y ahora sí tratan de poner todo parejo, ¿no? Pero al menos las guías que he visto, sí, siempre cinemática y dinámica tiene más peso. Igual lo vamos a repasar más adelante, una vez que hagamos un poco de todo. Ok. Entonces nos quedamos en hidrodinámica, ¿no? Estudiamos el concepto de densidad y vimos el siguiente ejemplo. Se tiene un cubo de madera de 10 centímetros de lado, cuya masa es 900 gramos. Tenemos todo para calcular la densidad, ¿no? La fórmula de la densidad, que se suele denotar la densidad por esta letra llamada ρ, es una letra griega, es la masa sobre el volumen. ¿Cuál es la masa de nuestro cubo de madera? 900 gramos, o dicho en otro modo, 0.9 kilogramos. ¿Y cuál es nuestro volumen? ¿Cómo calculan el volumen de un cubo? Lado por lado por lado. 10 centímetros es lo mismo que 0.1 metros, ¿no? Bueno, pues aquí lo sustituimos, lado por lado por lado. Y si se dan cuenta en las unidades nos queda metros cúbicos. Ujú. Nos queda de esta forma. La densidad casi siempre se suele denotar en kilogramos sobre metro cúbico. Estas son las unidades. Ajá. ¿Dudas con el concepto de densidad? No, No, profesor. ninguna. De hecho, aquí le voy a poner una nota. Nota. Dijimos que las unidades de la densidad eran kilogramo sobre metro cúbico, ¿no? Ok. Y otra nota. Bueno, vamos a ponerle nota 1 y nota 2. ¿Alguien de casualidad sabe el dato cuál es la densidad del agua? No, Bueno, la densidad del agua es siempre como un punto de referencia, ¿no? Es algo que debemos saber sí o sí, porque va a aparecer en varios problemas. Es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Ujú. Este es un dato que deben recordar. Es la densidad del agua. Ok. Bueno, ya que tenemos el concepto de densidad, que aparte el concepto de densidad no solamente es para la hidrodinámica, también aplica para cualquier cuerpo sólido, aunque no sea un fluido, ¿no? Aquí trabajamos con un cubo de madera, esto no es un fluido. Pero pueden trabajar el concepto de densidad para sólidos, para líquidos e incluso para gases. Bueno, ya que ya vimos el concepto de densidad, vamos a ver presión. La presión es otro concepto que nos interesa estudiar dentro de la hidrodinámica. La presión se suele denotar por una P mayúscula. Ujú. ¿Y cuál es la fórmula de la presión? A lo mejor alguien se la sabe, es una fracción. Presión es igual a fuerza sobre el área. Ajá.
Profesor, ¿qué es la presión? La presión es justamente esta, la fuerza que se ejerce en una determinada área. Ajá. Ahorita con el siguiente ejemplo que vamos a ver va a quedar un poco más claro el concepto de presión. Ok, O bueno, gracias. podemos ver, por ejemplo, bueno, voy a hacer de una vez el dibujo. Supongamos que tienes, bueno, ahí en los talleres mecánicos, luego tienen algo así. Bueno, no. Imaginen que tienen esto, ajá. Y es un recipiente, ajá. Y que todo esto que está aquí adentro es agua. Imaginen que esto es agua. Y esto es alguna especie de émbolo o algo así que le pusieron aquí. Ujú. Y que este émbolo le están ejerciendo una fuerza. Bueno, pues con solo saber esto, pueden calcular la presión que se está ejerciendo en el fluido, que es justamente la fuerza que se está ejerciendo en una determinada área. Este émbolo tiene una área, vamos a llamarla A. Ujú. No sé si me explico. Imagina que tienes una jeringa con agua y está tapada la jeringa, ajá. Y si tú le empiezas a presionar a la jeringa, estás ejerciendo presión. Ujú. No sé si ya queda un poquito más claro el concepto de presión. Sí, Fuerza que profesor. se ejerce en un área. Ok. Bueno, imagina que esta es una jeringa mejor, ¿no? Si muchas veces en física, como tal, una definición así precisa, queda más clara cuando vemos la fórmula. La presión es tal cual lo que dice aquí. Una fuerza que se ejerce en un área. Ujú. Bueno, y luego de muchos pasos matemáticos y mucha investigación, alguien descubrió, bueno, hay muchas fórmulas equivalentes para varios conceptos en física. Alguien descubrió, por ejemplo, imagínense que esta fórmula a simple vista no nos da mucha información si quisiéramos conocer la presión, por ejemplo, en este punto del fluido, ¿verdad? ¿Cuál sería la presión a nuestro punto X? Pues no, esta fórmula no nos dice mucho que digamos. Bueno, pues alguien por ahí después de bueno, después de indagar y todo, vio que si quisiéramos la presión en algún punto del agua, bueno, no del agua, sino de un fluido en general, hay otra fórmula para la presión. Densidad por gravedad por altura. Ujú. De hecho, voy a ponerlo aquí abajo. Ajá. Tenemos dos fórmulas básicas, ¿no? Esta de aquí es prácticamente nuestra definición, ¿no? La definición de lo que es la presión. Y esta de aquí es más como un resultado que se obtiene, ¿no? O sea, es un resultado que se obtiene luego de indagar la fórmula de la definición, ajá, y algunos otros conceptos físicos. O sea, esta es nuestra definición. Si les preguntan qué es la presión, esta es la presión. Pero en ciertos problemas que vienen en nuestra guía, nos van a preguntar la presión en algún punto del fluido. Ajá. Bueno, pues en esos casos vamos a usar esta. No sé si tienen dudas porque hay dos fórmulas. Que no es que haya dos fórmulas, esta es la original y este es un resultado de la fórmula original y otros resultados más de la física. ¿Qué significa la G y la H? Gravedad y altura. Ajá. Ah, ok. Gracias. De hecho, aquí lo voy a Y poner. la P es presión, ¿no? La P mayúscula es presión. La que está aquí, la que esta que parece cursiva, se llama ρ. Esa es la densidad. Ujú. Ah, ok. Gracias. Ok, de todas maneras ahorita lo pongo. Ok, entonces nuestra altura es esto de aquí, ¿no? Vamos a decirlo, desde el techo del fluido hasta nuestro punto que nos interesa saber la presión, cuando queremos usar esta fórmula. Y vamos a ponerlo aquí. Yo aquí lo voy a poner, ¿no? Dijimos que esto era densidad. Dijimos que la G era la gravedad, que ya saben que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y la H es la altura.
Ujú. No sé si hay dudas con esta. Y bueno, aquí vamos a poner la presión. Es la P, ¿verdad? Y tenemos dos fórmulas. La P mayúscula. Y en esta también lo vamos a poner. F es fuerza. Y la A es el área. Ok. ¿Dudas con qué significa todo lo de las fórmulas? No, Ok. Con que se sepan estas dos fórmulas basta. Y dejen ver. Bueno, pues aquí tenemos. Vean cómo en la guía incluso viene esa pregunta, ¿no? La presión tiene como fórmula. A ver quién se acuerda sin regresar a la diapositiva anterior. fuerza sobre área. Ajá. Fuerza sobre el área. Entonces la solución es la C. Ok. Bueno, ya que tenemos esta pequeña pregunta, vamos a ver un resultado que se obtiene, ya que vimos el concepto de densidad, de presión y eso, vamos a ver un resultado importante de la hidrodinámica. Hay algo llamado el principio de Pascal. ¿Alguien alguna vez ha resuelto algún problema de estos en la escuela o se los han mencionado en qué consiste? Bueno, sí está bastante aparatoso el principio de Pascal y lo voy a citar textual como viene en el libro, porque sí es un concepto bastante abstracto si lo dicen con palabras. El principio dice, la presión ejercida sobre un fluido incompresible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. A ver, vamos a intentar descifrar esta frase, ¿no? Suena bastante aparatoso. Bueno, ¿y qué mejor manera de descifrar esto que haciendo un problema, ¿no? Vamos a ver si podemos resolver el siguiente problema con este enunciado que suena bastante aparatoso, ¿no? A ver, ahorita lo vemos cómo vamos a usar esto aquí. Dice, vamos a ver el problema. Una prensa hidráulica tiene dos émbolos de áreas 5 centímetros cuadrados y 10 centímetros cuadrados. Si el émbolo de menor área se le aplica una fuerza de 20 newtons, ¿cuál será la fuerza ejercida en el otro émbolo? A ver, tenemos dos cosas que no tenemos como idea de cómo empezar, ¿verdad? Entonces, paso número uno, vamos a intentar dibujar el diagrama del problema. A ver, ¿alguien se imagina cómo sería este diagrama? Así que me lo pueda describir el dibujo, lo que voy a hacer. Se ignoren ahorita el principio de Pascal. Céntrense en el problema. ¿Qué les está preguntando? Porque suena muy feo el enunciado, ¿no? Una prensa hidráulica. ¿Qué se imaginan con eso? Tiene dos émbolos. ¿Qué es un Como émbolo? que lo está aplastando. ¿Cómo? Como que lo está aplastando. Ajá. Pero dice que tiene dos émbolos. O sea, se están aplastando dos. ¿Dos qué? ¿Qué es una prensa hidráulica? Bueno, este problema es muy clásico. Lo van a encontrar en varias guías de estudio. Chance y viene al menos uno, casi sí o sí, en alguna guía de estudio, ¿eh? De este no se salvan en las guías. Bueno, vamos a hacer eso. Una prensa hidráulica vendría siendo algo así. Ajá. Bueno, es el diagrama clásico de este tipo de problemas. ¿Mm? De hecho, para que quede un poco mejor la idea, incluso lo pueden dibujar así, aunque esté más chico un émbolo que el otro. Ajá.
Dice, una prensa hidráulica tiene dos émbolos, ajá. O sea, como el diagrama que vimos hace rato, como el de la jeringa. Imagínense que aquí tiene como un émbolo, ¿no? Así como si fuera una jeringa, imagínenlo. Ujú. Dice, tiene dos émbolos de áreas. ¿Cuáles son las áreas? 5 centímetros cuadrados, ¿no? 5 centímetros cuadrados. Y del otro lado, 10 centímetros cuadrados, ajá. Ah, perdón, aquí. A ver. Ok. Ok, ya quedó más o menos claro el diagrama. Dice, una prensa hidráulica tiene dos émbolos con área 5 y 10 centímetros, ¿no? Ajá. Y todo esto de aquí adentro es un fluido. Ujú. ¿Sí? ¿Dudas en el diagrama hasta ahorita? ¿No? Bueno. Luego dice, si al émbolo de menor área se le aplica una fuerza de 20 newtons, o sea, aquí de este lado del émbolo se le está aplicando una fuerza, ¿verdad? Vamos a ponerlo con... Se le está aplicando una fuerza de 20 newtons. Ujú. De este lado. Dice, ¿cuál será la fuerza ejercida en el otro émbolo? O sea, nos están preguntando la de este lado, ¿no? ¿Sí? O sea que de este lado también le vamos a aplicar una fuerza. Bueno, si está en equilibrio, ¿no? No sé si alguien tiene dudas en el diagrama. Ya lo acabamos. Antes de seguir. Ese es el diagrama como clásico, ¿no? Ajá. Sí, El casi que siempre siempre que se va venga a ese usar. tipo de problemas, ajá. Ok, Cuando diga dos émbolos, es casi un hecho que tienen que hacer este diagrama. ok, gracias. Y les van a dar como datos dos áreas, ajá. En este caso nos dieron, o bueno, dos fuerzas, o bueno, o sea, que solo les va a faltar un dato. Ujú. Aquí se dan cuenta, solo nos falta este dato, ¿no? A veces les dan una área y las dos fuerzas, o en este caso nos dieron dos áreas y una fuerza, y les piden calcular el otro dato. Entonces, bueno, ya que desciframos qué nos está preguntando el problema, vamos a leer el principio de Pascal. Dice, la presión ejercida sobre un fluido incompresible, o sea, suponemos que esta cosa no se puede comprimir más, ¿no? O sea, es un fluido ideal. Dice, la presión ejercida sobre un fluido incompresible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables. A ver, tenemos un fluido dentro de paredes indeformables, ¿no? Que dice, la presión, bla, 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 se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. A ver, matemáticamente la solución a esto va a ser la siguiente, de acuerdo al principio de Pascal. Por eso les digo, suena muy abstracto el enunciado, pero con el ejemplo va a quedar más que claro. O sea, ¿qué nos dice el principio de Pascal? La presión en todos los puntos debe ser la misma, ¿no? Vamos a llamar esto área 1, que es de 10 centímetros cuadrados. Ajá, vamos a ponerle una etiqueta. Vamos a llamarle la fuerza 1, que no la conocemos. Esta de aquí la vamos a llamar área 2, que es de 5 centímetros cuadrados. Y esta es la fuerza 2, que es de 20 newtons, ¿no? Bueno, de acuerdo al principio de Pascal, si la presión en todos los puntos del fluido es la misma, entonces tendríamos que la presión del lado 1 debe ser igual a la presión del lado 2. Ajá. ¿Dudas aquí antes de seguir? O sea, es la misma presión, bueno, la misma fuerza. Ajá, o sea, lo que nos dice el principio de Pascal es que la presión en este punto debe ser igual a la presión en este punto. Ajá. O sea que no tienen que cambiar. Ajá, tiene que ser la misma.
Y matemáticamente nos queda esto, ¿no? O sea, lo que dije, ¿no? La presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2. ¿Pero qué es la presión? Fuerza sobre el área, ¿no? O sea, la fuerza del lado 1 sobre el área 1 debe ser igual a la fuerza 2 sobre el área 2. ¿Sí? ¿Dudas aquí? Sí, o sea, otra forma de escribir esto es esto de acá, con la fórmula de la presión. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir. Ah, ¿qué dato nos están pidiendo? ¿Cuál será la fuerza ejercida en el otro émbolo? O sea, el dato que no conocemos es la fuerza 1, ¿verdad? Bueno, pues vamos a despejar. Despejando. Vamos a obtener la fórmula despejada. ¿Cómo quedaría? Fuerza 1 es igual a qué. A ver cómo harían su despeje de la fórmula. A 20 newtons. Ah, bueno, primero hay que despejar la fórmula. Supongo que ya está la respuesta. Ahorita vamos a ver si sí son 20, ¿no? Pero ¿cómo despejo esta fórmula? O sea, que me quede nada más la F1. Multiplicándolo. Ajá. Es decir, nos queda igual del otro lado. Pero el área 1 está dividiendo, ¿no? La paso multiplicando del otro lado. O sea, nos queda así. ¿Sí? Esto es una multiplicación. ¿Dudas? Si no le pongo paréntesis. ¿No? ¿Dudas alguien? ¿No? Ok. Entonces, bueno, aquí le voy a poner aquí fórmula, ¿no? Solución. Tenemos nuestra fórmula. Despejamos. Y ahora sí, ¿no? Nuestro último paso es sustituir. ¿Cómo nos quedaría? Vamos a ponerle a... Vamos a ponerlo así como es, ¿no? La fuerza 1. Sería Vamos. Ujú. 5 ajá, sobre 20 por 10. 5 sobre 20 por 10. No, porque dijiste 5, ¿no? 5 sobre 20. Pero no, la fuerza 2, aquí como que lo confundiste un poquito, es 20, ¿no? Va al revés. 20 y 5. Ujú. Chale. 20 newtons. Y el área 2 es 5 centímetros cuadrados. Y el área 1 es centímetros cuadrados. O sea, nos queda la fuerza 1 es... Miren, centímetros cuadrados se cancela con centímetros cuadrados, ¿no? Espérame, Dani. Entonces, ¿cómo les queda? Ya se hacen su operación y todo, 20 entre 5, 4, ¿no? Por 10, 40. Y se les cancela centímetros cuadrados con centímetros cuadrados, les queda en newtons. ¿Sí? ¿Dudas? Es la solución, ¿no? Sí. Ok. A ver, dudas. Este sí está un poquito aparatoso el problema, ¿eh? Prefiero que tengan duda ahorita y no el día del examen. Miren, lo pesado fue hacer el diagrama, ¿no? Y usar el principio de Pascal que no sabíamos qué nos estaba diciendo. Bueno, pues con este ejemplo ya queda. Siempre hacen su diagrama en este tipo de problemas. Y siempre viene así el problema, ¿eh? Se tienen dos émbolos, se tiene una fuerza, calcule la otra fuerza. O se tienen dos fuerzas y un área y calcule la otra área. O sea, en esta fórmula solamente les va a faltar un dato que va a ser el que les van a pedir. En este caso nos faltaba la fuerza 1. Despejábamos y ya, sustituyendo te da la respuesta. Bueno, ¿dudas con el principio de Pascal? ¿A qué se refiere? ¿No? Es solo para líquidos, ¿no? Sí, este sí, porque aquí dice la presión ejercida sobre un fluido. Ujú. Ok. Sí, el principio de Pascal sí es un principio hidrodinámico. Ok.
Bueno, vamos a ver el siguiente concepto. A ver, dudas con densidad, con las fórmulas de la presión y con el principio de Pascal, ¿no, verdad? Insisto en que si alguien tiene duda, lo diga ahorita. Bueno, vamos con el siguiente principio. Este se le llama principio de Arquímedes. Este también está un poquito abstracto de entender. Necesitamos un concepto previo. Empuje. Ajá. ¿Qué es el empuje? Bueno, voy a hacer un diagrama, ¿eh? Imagínense que tienen voy a ponerlo así. Tienen un recipiente con agua, ajá. Bueno, quedó muy choco. Tienen un recipiente y tiene agua hasta acá. Sí, sí, sí. Bueno, imagínense que hay una propiedad que tienen los sólidos, que si su densidad es menor a la del agua, flotan. Imagínense que ustedes avientan, no sé, una roca cuya densidad es menor a la del agua. Le voy a poner más así, una roca. Ahora sí. ¿Ok? Ah, ok, ¿dudas con el diagrama? Tenemos una roca que está parcialmente sumergida en el agua. Ajá. ¿Sí? Y dijimos una propiedad importante. Si un cuerpo tiene densidad menor a la del agua, flota. De hecho, voy a poner aquí. Nota. Cuando un cuerpo tiene menor densidad a la del agua, este flota. ¿Sí? ¿Dudas? No, Ok, cuando un cuerpo tiene densidad menor a la del agua, flota. ¿Qué suponemos? Tenemos un recipiente con agua. Tenemos una roca con densidad menor a la del agua y por tanto está flotando. ¿Están de acuerdo que intuitivamente para que flote aquí tiene que haber una fuerza, ¿no? O sea, el agua le está ejerciendo una fuerza a la roca para que suba, ¿no? O sea, para que no se caiga. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? Ok. sí, Am, bueno, esta fuerza se le llama empuje. Ajá. Y se suele denotar con la letra E. Ok, no creo que les pregunten la fórmula del empuje, pero el empuje tiene una fórmula que tampoco es tan aparatosa, la cual es densidad por volumen por la gravedad, ajá. Y les va a quedar en newtons, ajá. Sus unidades les quedan en newtons. Sí, es una fuerza, el empuje es una fuerza. Sí, este es el empuje. Bueno, ¿qué nos dice el principio de Arquímedes? Imagínense que aquí, cuando ustedes sumergen la roca, esto empieza a derramarse, ¿no? Ok. Y imagínense que aquí tienen una charolita, ¿sí? En la cual están recogiendo todo el fluido que se está derramando. Ajá, ok. Bueno, y aquí pues nos va a quedar un pedacito del fluido que se está derramando cuando entra la roca, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas en el diagrama antes de continuar? ¿No?
resulta que el principio de Arquímedes nos dice que el empuje es igual al peso de este fluido derramado. Ajá. Recuerden, el empuje es una fuerza. El peso también es una fuerza, ¿no? Que era gravedad por la masa. Recuerden la diferencia entre peso y masa, ¿eh? Que habíamos visto que el peso era una fuerza. ¿Sí? ¿Dudas en el diagrama? Lo que está pasando aquí. Estuvo un No. poquito ahí abstracto esto, ¿eh? A ver. Voy a repetir la situación. Tenemos el recipiente con agua. Meten una roca que queda flotando. Y están de acuerdo que cuando sumergen la roca puede que se derrame un poco del fluido que está en el vaso, ¿no? Si ustedes agarran esto que está aquí con rayas, ajá, todo esto de aquí, esta agua derramada de aquí abajito, si ustedes sacan el peso, que ¿cuál era el peso? Peso es igual a la masa por la gravedad, ¿no? Eso va a dar en newtons. Entonces el empuje es igual al peso de este fluido derramado. ¿Ok? De O hecho, sea, vamos a ver. sería, por Ajá. ejemplo, una fuerza de empuje de 20 newtons, ¿no? Sí, supongamos que esta agua, su masa es, digo, su peso es de 20 newtons, ¿no? Del agua que se derramó. Bueno, entonces el empuje es 20 newtons. ¿Sí? Si el agua derramada pesa 20 newtons, entonces el empuje es 20 newtons. Recuerden, no era lo mismo peso que masa. Ajá. Peso es una fuerza. La masa esa sí es la que se mide en kilogramos y todo eso, ¿no? Entonces, cuando van al doctor y dice me voy a pesar, en realidad está medio mal usado el término. El peso en la física es una fuerza, ¿sí? Que es lo que veíamos cuando vimos, creo que aquí lo vimos en cinemática y dinámica. Ah, lo vimos, el peso. Aquí está, ¿no? Peso es masa por gravedad y les queda en newtons. ¿Vieron? ¿Recuerdan este ejemplo? Que calculábamos el peso de un ave. Masa por gravedad. Ujú. Igual ya subí esto al Classroom por si quieren repasar lo que era el peso. Bueno, este nos dice el principio de Arquímedes. El peso del agua va a ser igual al empuje que está ejerciendo el agua sobre la roca. Entonces vamos a ver ahora sí. ¿Qué nos dice la pregunta 86? El empuje es igual al peso del fluido desalojado según el principio de... Arquímedes. Arquímedes. Ujú. Principio de Arquímedes, ¿no? Ok. Arquímedes y Pascal, ¿eh? No los confundan, estudienlos bien, porque podrían aquí a lo mejor contestar Pascal, ¿no? Si no hubiéramos visto esto ahorita. Mm, Bueno, vamos a ver otro problema de hidrodinámica. Chance, ya acabamos hidrodinámica, ¿eh? A ver. Dice, una alberca cúbica de 5 metros de profundidad está llena de agua. ¿Cuál es la presión en el fondo de la alberca debido solamente al agua? A ver, ¿alguien tiene alguna idea con lo que hemos visto? A ver, ¿qué necesitamos para conocer la presión? La fórmula, ¿no? Ajá. ¿Y cuál era la fórmula? Fuerza sobre área. Ujú. Pero no nos dan la fuerza ni el área, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacíamos en ese caso? Bueno, este es el primer ejemplo que vamos a ver. Dijimos que para la presión teníamos dos fórmulas, ajá. La de la definición, o sea, la de entrada, la definición de presión, ujú, que es la fuerza ejercida sobre un área. Y luego de varios ahí resultados matemáticos y eso, alguien vio que hay otra fórmula para la presión, pero esto es más un resultado de nuestra definición. O sea, esta no es la fórmula original, este es un resultado, ajá. Resulta que si quieren conocer la presión en cierto punto del fluido, la fórmula es densidad por gravedad por altura. ¿Dudas?
La diferencia entre las dos fórmulas. Ambas dan la presión, pero este es un resultado de la fórmula original. O sea, esta no es la fórmula en sí de la presión. Este es un resultado que se obtiene de jugar con la fórmula original. Entonces, vamos a usar otra fórmula, ¿no? Que es la que veíamos ahí. Densidad por gravedad por altura. ¿Sí? ¿Cuál nos conviene más usar? ¿Esta o esta de aquí? La segunda, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? Sustituyendo. Aquí van a llegar. Tendríamos que la presión va a ser igual a nuestra densidad. ¿Cuál es la densidad del agua? Dice que la alberca está llena de agua. De hecho, aquí se los ponen como dato afortunadamente. Les dice que es 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. O lo que les había dicho, 10 a la 3, ¿cuánto es? 1000, ¿no? 1000 kilogramos. Exacto. Entonces vamos a usar esta, ¿no? La de 1000. Bueno, porque se ve más feo trabajar con 10 a la 3. Entonces, densidad por gravedad, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Por la altura. ¿A qué altura nos están pidiendo calcular la presión del agua? 5 metros, ¿no? Sí, dice la alberca tiene 5 metros de profundidad. ¿Cuál es la presión en el fondo? Ahí está, ¿no? Y bueno, vamos a... Dejen ver cuánto da. Da 1000 por 1.81 por 5. Da 40.050 kilogramos metro sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Vean cómo las unidades sí coinciden. A ver. Dejen justo esto porque está como... Ahí está. ¿Sí? Vean, este metro se cancela con un metro de acá, ¿no? Este metro igual está multiplicando, se cancela con uno de aquí. ¿Sí? Y pues ya, tenemos nuestra solución, ¿no? ¿Dudas? La solución es la D. No. Ok. ¿Seguros que no hay ninguna duda? ¿De dónde salió el Perdón, aquí punto las... 81? ¿Mande? ¿De dónde salió el punto 81? Es la gravedad, ajá. Este es el valor de la gravedad siempre, siempre, siempre. Ah, ya, es que bueno, no sabía. Aquí. ¿Alguna otra duda? De hecho, aquí, perdón, me equivoqué en las unidades, ¿no? O sea, les queda un metro cuadrado abajo. Aquí un metro con otro metro se cancela. O sea, les queda newtons sobre metro cuadrado, ajá, que son las unidades de la presión. ¿Sí? Sí, les queda un kilogramo, metro sobre segundo al cuadrado, ese es un newton, ¿no? Y abajo les queda un metro cuadrado. ¿Dudas? Esa es otra cosa, ¿eh? Otra forma, newton sobre metro cuadrado, hay otra forma de llamarlo, porque es un poco laborioso estar escribiendo esto cada que estamos resolviendo un problema matemático. A esto de aquí, newton sobre metro cuadrado, se le conoce como pascal, que es una unidad de presión. ¿Sí? ¿Dudas? Otra forma de escribir newton sobre metro cuadrado es con los pascales, ajá. Ok. Entonces vamos a repasar qué vimos. Vimos el concepto de densidad, ¿verdad?
Masa sobre volumen. ¿Para qué necesitábamos la densidad? Para la fórmula de la presión, ¿no? Dijimos que teníamos dos fórmulas de la presión, la original y el resultado, ¿sí? Que es de la fórmula original. Vimos que la segunda fórmula es para calcular la presión en un punto del fluido a cierta altura. De hecho, aquí le puedo poner en el punto X, ¿no? La presión en el punto X va a ser igual a esto. Luego vimos el principio de Pascal. Vimos que casi siempre van a venir un problema de prensa hidráulica. ¿Qué van a hacer en este tipo de problemas? Van a dibujar su prensa, van a poner sus datos y van a aplicar la fórmula. Que de acuerdo al principio de Pascal, la presión en todos los puntos es la misma. O sea, la presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2. Sustituyen lo que es la presión, despejan, ya les da la fórmula, ¿no? La sustituyen y ya les da la solución. Vimos el principio de Arquímedes. El peso de esto, o sea, el peso del agua que se está desalojando cuando sumerge en la roca, va a ser igual a la fuerza de empuje que ejerce el agua sobre la roca. De hecho, aquí viene, ¿no? Aquí viene muy resumido. El empuje es igual al peso del fluido desalojado según el principio de Arquímedes. Luego aquí en este problema, ¿no? Les piden calcular la presión a 5 metros de profundidad en la alberca. Sí, solamente sustituir la fórmula. Densidad, gravedad, altura. Ok. ¿Dudas? ¿No? No. Bueno, con eso terminamos la parte de hidrodinámica. Vieron que fue más rápido que cinemática y dinámica. Realmente no creo que les pregunten más allá de esto. Y la siguiente, estén preparados porque vamos a empezar luego con un Kahoot de hidrodinámica. Bueno, también les voy a estar, a ver si hoy mismo les envío sus resultados de cuántas preguntas he hecho y cuántas han respondido bien. Se los mandaría por Classroom para que tengan una idea de qué tan bien van progresando o no. Bueno, entonces, con eso terminamos, ¿no? Los dejo ir a su siguiente clase. ¿Alguna duda, comentario de hidrodinámica? Creo que no, por el No, maestro. momento no. Okay. Recuerden, nos van a preguntar densidad, presión, principio de Arquímedes, principio de Pascal. Preocúpense por eso y listo. Bueno, entonces nos vemos el siguiente sábado. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.